Cuando dejé mi pueblo en el interior de Jalisco, sentí como si estuviera arrancando mis propias raíces. Me llamo Isabel y tenía 24 años cuando todo esto pasó. Nací y crecí en un lugar pequeño, donde todos se conocían y cualquier cambio en la rutina se convertía en tema de esquina. Siempre supe que necesitaba buscar más, que no quería pasarme la vida repitiendo los mismos días. Por eso acepté la invitación de mi tía Marina para trabajar con ella en Guadalajara. Ella era dueña de una tienda de ropa para mujeres cerca del centro, pequeña, pero bastante concurrida. Cada vez que me visitaba, decía que la ciudad ofrecía oportunidades para quien tuviera disposición. Yo le creía. Pasé meses ahorrando, trabajando en lo que saliera, cosiendo ropa para vecinas, guardando cada peso posible. No fue fácil, pero cuando por fin reuní lo suficiente para mudarme, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Llegué a Providencia, en Guadalajara, una mañana de sábado. El barrio tenía una atmósfera curiosa, con calles anchas y arboladas, llenas de cafés discretos, panaderías familiares y edificios antiguos mezclados con construcciones más modernas. Me sentía extraña y encantada al mismo tiempo, como si estuviera entrando en otro mundo, muy distinto a las calles de tierra y las casas sencillas de mi pueblo. El departamento que conseguí me parecía un milagro. La renta era tan baja que casi no lo creí cuando vi el anuncio. Era un estudio en el segundo piso, con paredes altas, una ventana grande por donde entraba la luz de la tarde y un piso de mosaicos desgastados que crujían bajo mis pasos. No era perfecto, pero para mí significaba independencia. Finalmente tendría mi propio espacio, mis propias reglas. El encargado, don Guillermo, fue quien me recibió. Un hombre mayor, de mirada siempre un poco desconfiada, bigote espeso y camisa de manga larga, incluso con el calor sofocante de la ciudad. Hablaba poco, con ese tono seco de quien prefiere mantener distancia. Cuando le pregunté sobre los antiguos inquilinos, desvió la mirada y murmuró que la gente viene y va, niña. Lo importante es que aquí es tranquilo. Sentí que había algo que no quería contar, pero preferí no insistir. No quería parecer desagradecida en mi primer día. Pasé la tarde acomodando mis cosas. Había traído pocos muebles, mi cama, un ropero pequeño, una mesa de madera y un espejo ovalado que me acompañaba desde la adolescencia. Puse un mantel colorido sobre la mesa para darle un poco de vida al lugar y abrí las ventanas para sentir el aire de Guadalajara. Mientras guardaba mi ropa en el closet, miraba alrededor y me sentía orgullosa. Estaba empezando una vida nueva, con mis propias decisiones. Esa noche, acostada por primera vez en mi cama en Providencia, el corazón me latía más rápido de lo normal. Era una mezcla de ansiedad y esperanza. El silencio del edificio, interrumpido apenas por algún carro lejano o un perro ladrando en la calle, me parecía demasiado extraño. Acostumbrada al ruido constante de la vecindad en el pueblo, aquella calma pesada, casi artificial, me incomodaba. Aún así, cerré los ojos y me repetí que aquello era solo el inicio. Estaba feliz y no quería permitir que nada me lo arruinara. Las primeras semanas en Providencia fueron intensas. La rutina en la tienda de mi tía Marina no era fácil, pero me daba una sensación de propósito. Llegaba temprano, ayudaba a organizar los percheros, pasaba horas atendiendo clientas y, al final del día, regresaba a casa cansada pero satisfecha. Sentía que aprendía algo nuevo cada día. Y mi tía, siempre práctica y exigente, decía que yo tenía talento para tratar con las clientas. En la tercera noche después de mudarme, me despertó un ruido extraño. Era como si arrastraran muebles pesados en el piso de arriba. El sonido era tan claro que me imaginé que estaban reorganizando toda una sala a las 2 de la mañana. Me giré en la cama, jalé la cobija hasta el cuello y traté de convencerme de que debía ser algún vecino desconsiderado. Al fin y al cabo, los edificios antiguos tienen sus ruidos, y quizá era normal. La noche siguiente, el mismo ruido se repitió. Primero arrastres largos, luego más cortos, como si alguien empujara sillas o mesas pesadas. El reloj marcaba poco más de las 3 de la mañana, y yo ya no podía ignorarlo.
Me levanté, encendí la luz y me quedé inmóvil, esperando a que se detuviera. Y de hecho, después de unos minutos, el silencio regresó, dejando mi corazón acelerado y mi mente confundida. En la tercera noche, el sonido volvió aún más fuerte. Además del arrastre de muebles, escuché pasos lentos, marcados, que iban y venían, y que siempre se detenían exactamente encima de mi cuarto. Me quedé acostada, inmóvil, con los oídos atentos, mientras la sensación de que alguien caminaba en círculos me llenaba de angustia. El peso de esos pasos parecía real, humano. Al día siguiente, agotada y con profundas ojeras, fui a hablar con don Guillermo. Lo encontré regando las plantas en el pequeño jardín de la entrada. Le conté sobre los ruidos y le pregunté si el vecino de arriba tenía horarios extraños. Levantó los ojos despacio, suspiró hondo y me respondió que no había nadie viviendo en ese departamento. El piso de arriba estaba vacío. Por un momento, no supe qué decir. La explicación no tenía ningún sentido. Insistí, tratando de argumentar que quizás se había equivocado, que tal vez algún familiar tenía la llave y estaba usando el lugar. Pero él solo negó con la cabeza, diciendo que el departamento llevaba meses cerrado. Regresé a mi estudio más confundida que nunca. Si no había nadie arriba, ¿de dónde venían los ruidos? El resto del día transcurrió con normalidad, pero por la noche, al acostarme, ya no podía relajarme. El silencio del edificio me parecía una trampa, como si solo esperara el momento adecuado para romperse, y no tardó. Pasadas la medianoche, los arrastres regresaron, seguidos de los pasos lentos que recorrían el techo. Con cada crujido, con cada rechinido, mi cuerpo se encogía más. Ya no sabía si era imaginación, pero parecía que los movimientos se concentraban exactamente sobre mi cama, como si algo me acompañara desde el piso de arriba. En ese instante, comprendí que la tranquilidad que tanto había buscado en Guadalajara comenzaba a desvanecerse. La rutina en la tienda de mi tía continuaba, pero los ruidos del apartamento me tenían cada vez más inquieta. Una tarde, mientras ordenaba algunos estantes, no pude evitar comentar con ella sobre lo que estaba pasando. Mi tía, siempre supersticiosa y cuidadosa, me escuchó con atención. Me aconsejó rezar más seguido y colocar agua bendita en las puertas y ventanas. Decía que era importante proteger la casa, que había energías que no se veían, pero que podían sentirse. Aunque me parecía un poco exagerado, seguí su consejo. Recé y coloqué pequeños frascos de agua bendita en los rincones. Esa tranquilidad duró solo unos días. Un domingo por la tarde, decidí reorganizar los muebles de mi cuarto para que todo se sintiera más ordenado. Mientras movía la mesa y el armario, escuché algo que me heló la sangre, una risa proveniente del apartamento de arriba. Era baja, burlona, como si alguien se estuviera riendo de mí. Me quedé paralizada, y por un momento dudé si debía enfrentarla o huir. El miedo y la curiosidad se mezclaban, y finalmente decidí confrontar lo que fuera que estaba allí. Con el corazón acelerado, salí de mi apartamento y subí las escaleras hacia la puerta del departamento de arriba. Toqué varias veces, pero nadie respondió. La risa se detuvo de inmediato. Sin embargo, cuando me agaché para mirar por la parte inferior de la puerta, vi una sombra quieta que no podía identificar claramente. Fue entonces que supe con certeza que don Guillermo había mentido. Había alguien allí. La sensación de peligro y de incredulidad me recorrió de pies a cabeza. Decidida a no dejar que esto continuara así, regresé al primer piso y enfrenté a don Guillermo directamente. Esta vez no acepté evasivas. Con un suspiro, finalmente me contó la verdad. Hacía 2 años había ocurrido un asalto en ese apartamento. Un hombre murió allí adentro defendiendo a su familia de los delincuentes que entraron por la ventana, un departamento del 3er piso, mientras la esposa y los hijos se mudaban después de la tragedia. Desde entonces, el apartamento permanecía vacío, aunque el edificio parecía tener otra historia. Salir de esa conversación me dejó un nudo en el estómago. Por un lado, sentí alivio al saber que no estaba loca. Por otro, la presencia que había percibido parecía más intensa que nunca.
Cada sonido, cada crujido en el techo, cobraba sentido, pero también aumentaba mi miedo. Supe que, de algún modo, aquel espíritu o recuerdo de tragedia seguía allí, acechando la vida de quien se atreviera a habitar el lugar. Después de enfrentar a don Guillermo, sentí un extraño alivio. Saber la verdad sobre el asalto y la muerte del hombre me dio cierta claridad, aunque también dejó un vacío inquietante en mi pecho. Por supuesto, todavía me preguntaba qué estaba pasando en el departamento de arriba, pero la verdad es que tenía miedo de pensar en la posibilidad de que algo realmente sobrenatural estuviera ocurriendo allí. Prefería pensar en explicaciones lógicas. Tal vez el departamento había sido invadido. Quizá fuera un vagabundo o adolescentes haciendo una broma de mal gusto. Si el departamento había sido invadido antes, entonces esa posibilidad existía. Y ese era un tipo de peligro que conocía bien y sabría cómo enfrentar mejor. Gritar, llamar a la policía. Pero si se trataba de un espíritu, el espíritu de ese hombre, ¿qué podría hacer? ¿Qué se hace en una situación así? Así que decidí que necesitaba confirmar la historia que me contó don Guillermo. Decidí investigar un poco más por mi cuenta. Busqué en internet y encontré un foro antiguo donde alguien hablaba del incidente. Allí estaba la foto del hombre que había muerto, con su rostro serio y cansado. Verlo me hizo estremecer. Era el mismo que, de algún modo, sentía cerca de mí cada noche. Durante varios días, el apartamento estuvo relativamente tranquilo. Los ruidos disminuyeron y yo comencé a pensar que quizá todo se había calmado con la revelación de la historia. Sin embargo, aquella calma era frágil y lo supe la madrugada siguiente. Me desperté sobresaltada. Había algo frente a mí, inmóvil, en el centro del cuarto. Era un hombre, idéntico al de la foto que había visto en el foro. Me miró, silencioso, y luego simplemente se dio la vuelta y se fue caminando hacia la puerta como si nada hubiera ocurrido. Grité temblando de miedo, y cuando finalmente reuní el valor para levantarme y verificar todo el apartamento, no había nadie. No había señales de entrada ni de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera pasado. El piso limpio, la ventana cerrada y mi corazón latiendo con fuerza mientras trataba de encontrar una explicación lógica. No existía ninguna. Lo que había visto no podía ser real, al menos no según las reglas del mundo que conocía. Al día siguiente, don Guillermo vino a verme. Me preguntó si estaba todo bien y me dijo que una vecina lo había llamado para contarle que escuchó un grito horrible proveniente de mi departamento. No supe qué decir. Terminé mintiendo y diciendo que había tenido una pesadilla, pero él me miró de una manera extraña, como si supiera algo, y me dijo que olvidara el departamento de arriba si quería tener una vida tranquila allí. Me quedé sin reacción. Durante varias semanas, la falta de sueño y el miedo constante me hicieron sentir atrapada. Cada crujido, cada sombra o reflejo me devolvía a aquella noche en que vi al hombre caminar por mi cuarto. La sensación de que algo seguía allí, que no podía verlo pero sí sentirlo, era insoportable. Cada intento de normalidad se veía interrumpido por la certeza de que ese espíritu estaba ligado al apartamento. Finalmente, después de noches interminables sin poder dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me mudaría. Empaqué mis cosas con las manos temblorosas, con el corazón pesado, y dejé atrás el apartamento que había significado mi independencia y mi nueva vida. Mientras bajaba por las escaleras por última vez, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que, aunque ya no viviera allí, la historia del hombre y de la tragedia seguía presente en ese lugar, esperando a quien se atreviera a ocuparlo. Nunca olvidaré la sensación de ese encuentro. Providencia, con sus calles tranquilas y su aire limpio, me había recibido como una promesa de libertad, pero también me había mostrado que algunas historias no se pueden ignorar y que ciertos recuerdos permanecen más allá de la vida.
Desde el primer día que comencé a trabajar en aquel edificio antiguo en el centro de Guadalajara, sentí que había algo distinto en el aire. Yo, Andrés, de 28 años, ingeniero civil, acostumbrado a manejar planos, estructuras y cronogramas, me encontraba ahora rodeado de corredores largos, pisos de madera que crujían bajo mis pies y paredes con pintura descascarada que olían a humedad y polvo. Vivir con mis padres, Clarice y Javier, siempre me había dado cierta seguridad, pero estando solo entre esas paredes, esa seguridad parecía desvanecerse poco a poco. Los primeros días pensé que los sonidos extraños eran normales. El piso antiguo que se movía bajo el peso, el eco de mis propios pasos o el de mis compañeros trabajando en otras áreas. Pero pronto noté que los pasos seguían un patrón extraño. Caminaba por el pasillo principal, revisando las columnas que íbamos reforzando, y sentía detrás de mí un crujido que imitaba exactamente mi ritmo, aunque el pasillo estuviera vacío. Al principio, me dije a mí mismo que era mi imaginación o que algún trabajador había pasado sin que me diera cuenta. Intenté concentrarme en los planos, en las mediciones, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Una tarde, mientras revisaba la estructura de un arco en el segundo piso, me detuve frente a una puerta que recordaba haber cerrado minutos antes. Algo me hizo volver a ella. Estaba entreabierta, apenas 1 centímetro, y el aire que entraba parecía más frío que el resto del edificio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la puerta de nuevo, convencido de que el viento había sido responsable, aunque el día estaba completamente soleado y sin corrientes de aire perceptibles. Mis emociones comenzaron a mezclarse. Un miedo sutil, como un murmullo en la conciencia, combinado con la responsabilidad que sentía hacia la obra. No podía permitirme pensar que estaba loco. Tenía fechas de entrega, supervisores esperando informes y el compromiso de mantener todo bajo control. Sin embargo, cada paso que daba por los corredores vacíos me hacía más consciente de que no estaba solo, aunque racionalmente sabía que no había nadie. Durante esos primeros días, también empecé a notar cosas pequeñas que no podía explicar. Un martillo que había dejado sobre una mesa de trabajo aparecía en el suelo. Un lápiz que estaba sobre un escritorio desaparecía y luego reaparecía en otro lugar, y sombras que se movían justo en el borde de mi visión, desapareciendo cuando giraba la cabeza. Intenté ignorarlo, enfocándome en los planos, en las vigas, en los cálculos de carga. Pero incluso mientras medía una viga con mi cinta métrica, sentía que alguien caminaba detrás de mí, un paso silencioso, pesado y constante. Esa sensación de alerta constante comenzó a afectar mi concentración. Las tareas que normalmente hacía sin pensar ahora me exigían doble atención. Cada vez que levantaba la mirada hacia un pasillo largo, esperaba ver algo moverse, y cuando no había nada, me preguntaba si era mi imaginación o si realmente había algo allí, observándome, siguiéndome. El edificio, que antes me parecía un lugar de trabajo, empezó a sentirse como un laberinto lleno de ojos invisibles. Mis padres notaron cambios en mi comportamiento. Clarice me preguntaba si estaba durmiendo bien, y yo minimizaba sus preocupaciones, asegurándoles que todo estaba bien, aunque al llegar a casa sentía que la ansiedad me acompañaba incluso en mi propio cuarto. Javier me recordaba que los edificios antiguos siempre tienen ruidos y que debía concentrarme en mi trabajo. Pero la sensación de ser seguido no se limitaba al edificio. A veces, incluso en casa, sentía un peso invisible en mis hombros y un eco que parecía repetirse en mi cabeza. Fue entonces cuando comprendí que esos primeros signos no eran simples ruidos de madera o corrientes de aire. Había algo en aquel edificio que parecía existir solo para observarme, y aunque traté de racionalizarlo, sabía que estaba entrando en un juego que no comprendía del todo. Un juego de ecos, de pasos que no pertenecían a nadie, de sombras que se movían a la distancia y de un silencio que, paradójicamente, estaba lleno de presencias. A medida que avanzaba la semana, aprendí a escuchar cada crujido, cada susurro del edificio,
con la misma atención que prestaba a mis planos y cálculos. Cada sonido se convirtió en un mensaje, cada sombra en una señal, aunque no entendía de quién o de qué. Y así comenzó mi relación con el eco de los pasillos, un vínculo que prometía hacerse más intenso y aterrador con cada día que pasara en ese lugar. Conforme pasaban los días, la sensación de que alguien o algo me seguía en aquel edificio se volvió más intensa. Ya no se trataba solo de pasos que replicaban los míos o de puertas entreabiertas. Los fenómenos comenzaron a interferir directamente con mi trabajo y con la presencia de mis compañeros. Herramientas que dejaba sobre las mesas aparecían en el suelo. Cajas de tornillos se volcaban sin explicación y una vez, al entrar en un pasillo largo para medir una pared, vi un objeto pequeño deslizarse lentamente hacia el centro del corredor sin que nadie lo hubiera empujado. Mi primera reacción fue reír nerviosamente, pensando que podía ser un descuido mío, pero cada vez era más evidente que algo no estaba bien. Los colegas empezaron a notarlo también. Algunos se negaban a quedarse solos en ciertas áreas, comentaban sentirse incómodos, con un malestar inexplicable, como si la energía del edificio les pesara en el cuerpo. Intenté restarle importancia, diciéndome que eran imaginaciones, cansancio, estrés de la obra, pero la tensión era palpable. Yo mismo sentía la cabeza pesada al recorrer los pasillos vacíos, como si un peso invisible me obligara a caminar más lento. Cada sombra, aunque iluminada por el sol que entraba por las ventanas, parecía más densa de lo normal, y por un instante juraría que algunas se movían a propósito para evitar que las mirara directamente. Un día, mientras revisaba el segundo piso, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente y no había nada, ni herramientas, ni cajas, ni nadie. Solo el silencio, denso y expectante. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se volvió rápida, casi audible. Intenté tranquilizarme, recordando los consejos de mi padre sobre edificios antiguos, pero la lógica no podía explicar la sensación de que algo me estaba observando mientras yo trabajaba. Con el paso de las semanas, los incidentes se hicieron más frecuentes y específicos. Una puerta que estaba cerrada apareció abierta de par en par. Un escalímetro que dejé en un escritorio apareció colgando peligrosamente del borde de un andamio. La mente racional trataba de buscar causas, corrientes de aire, vibraciones de la estructura, distracciones. Sin embargo, la acumulación de detalles hizo que la sensación de peligro se volviera tangible, casi física. Empecé a notar que algunos pasillos parecían más largos de lo normal, que los ecos de mis propios pasos llegaban segundos después de que yo los daba, como si el edificio mismo jugara con el tiempo y el espacio a su alrededor. Una tarde, después de almorzar solo en la oficina improvisada, me encontré revisando planos mientras escuchaba lo que parecía un murmullo a lo lejos. Era muy sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. El murmullo se mezclaba con los ecos de pasos y con el sonido de objetos que se movían solos. Intenté concentrarme, pero la mente no puede ignorar sensaciones tan intensas. Cada fibra de mi ser me decía que no estaba solo, y que quienquiera que estuviera allí conocía mis movimientos antes de que los hiciera. Las emociones se volvieron un torbellino constante: ansiedad, miedo, incredulidad. Me sentía atrapado entre la obligación profesional y la necesidad de huir. Empecé a notar que mi concentración en los planos se veía afectada, que mis manos temblaban ligeramente al medir vigas o revisar columnas, y que incluso mis pensamientos se fragmentaban ante la sensación de vigilancia. Cada corredor parecía tener su propia intención, cada sombra un propósito secreto. Fue en esos días que decidí comenzar a documentar todo en un cuaderno, no para convencer a nadie, sino para no perder la razón ante mí mismo. Anotaba cada sonido, cada movimiento extraño, cada sensación de peso o presión. Los dibujos de las sombras y los objetos caídos se volvieron un mapa de lo inexplicable, una evidencia personal de que el edificio no era solo un lugar de trabajo. Algo más estaba allí,
y yo era consciente de ello cada segundo que pasaba dentro de sus paredes. A medida que los fenómenos se intensificaban, también lo hacía mi paranoia. Empecé a caminar más rápido por los corredores, a revisar cada puerta que pasaba, a mirar detrás de mí incluso con la luz del sol inundando los espacios. La racionalidad luchaba contra la percepción, y aunque intentaba explicarlo todo, el miedo se hacía más difícil de ignorar. Sabía que algo en ese edificio no quería que permaneciera tranquilo, y que lo que había comenzado como simples ecos de pasos se estaba transformando en una presencia activa y perturbadora que no tardaría en revelarse por completo. Nunca olvidaré el día en que encontré el compartimento secreto. Era un martes soleado, y yo recorría los pasillos del porche del segundo piso, midiendo vigas y revisando columnas para un informe que debía entregar esa misma semana. Los fenómenos habían aumentado tanto que ya no podía ignorarlos. Objetos que caían solos, sombras que parecían evitar mi mirada, y ese eco de pasos que siempre me seguía, exacto, constante, como si el edificio respirara conmigo. Mientras inspeccionaba un tramo del corredor que llevaba al antiguo depósito de mantenimiento, noté un detalle que había pasado por alto en días anteriores. Una pared parecía tener un leve desnivel, apenas perceptible, pero suficiente para que mi instinto me dijera que había algo detrás. Toqué la madera con la mano y sentí que estaba hueca. Un frío extraño recorrió mi brazo y una mezcla de curiosidad y miedo me obligó a buscar la manera de abrirla. Al retirar una tabla suelta, apareció un compartimento oculto, estrecho, polvoriento y lleno de un olor a humedad y descomposición que me hizo retroceder un paso. Dentro, lo que encontré me heló la sangre. Huesos humanos, antiguos, apilados sin orden, junto a un pequeño diario de cuero que parecía haber pertenecido a un celador que, según los registros del edificio, desapareció décadas atrás. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía el diario. Cada página estaba llena de notas sobre los mismos fenómenos que yo había estado viviendo: pasos que seguían al celador, objetos que se movían, sombras que lo observaban incluso a plena luz del día. Mientras leía, sentí que la atmósfera del edificio se volvía más densa, como si las paredes respiraran y mis propios pasos resonaran con un eco que no me pertenecía. Decidí continuar mi recorrido, pero algo cambió en el aire. Los pasillos parecían extenderse de manera imposible, y cada sombra que antes solo se movía en los bordes de mi visión, ahora se acercaba, más definida, más firme. Sentí un peso constante detrás de mí, como si alguien caminara al mismo ritmo, pero evitando mostrarse completamente. Mi respiración se volvió rápida. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no debía mirar hacia atrás, pero la curiosidad y el terror me obligaban a girar la cabeza. Allí estaba, una sombra que seguía mis movimientos, que se deslizaba con precisión, como si conociera cada paso que daría antes de que lo hiciera. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era mi mente agotada, que el estrés del trabajo y la presión de los plazos me estaban afectando. Pero la realidad física del edificio comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Puertas que antes estaban abiertas aparecían cerradas. Pasillos familiares que creía conocer parecían cambiar de dirección. Un olor a tierra húmeda y descomposición se intensificaba, obligándome a cubrirme la nariz y la boca. Recorrí el corredor del porche del primer piso con un nudo en el estómago, consciente de que no podía permitirme un error. La sombra se movía conmigo, siempre detrás, siempre silenciosa, y cada sonido, el crujido de mis botas sobre la madera, el golpeteo de una herramienta, se amplificaba, reverberando en un eco que no parecía natural. Fue entonces que comprendí que no estaba solo en el edificio, que lo que había comenzado como pasos misteriosos se había transformado en una presencia activa y consciente, y que mi vida estaba directamente ligada a cómo reaccionara ante ella. A medida que avanzaba, sentí pánico, la sensación de ser atrapado, de que cada corredor me acercaba más a algo que no podía ver claramente, pero cuya intención era evidente, me hacía querer huir. Mi cuerpo temblaba,
La adrenalina corría por mis venas y mi mente luchaba entre el impulso de escapar y la obligación de registrar cada detalle para poder explicarlo después. Cada paso se sentía como un desafío. Si me detenía, la sombra podría acercarse demasiado. Si aceleraba, corría el riesgo de perder el equilibrio en los pisos irregulares. Finalmente, comprendí que no podía enfrentar aquello solo. Dejé los planos, apreté el diario contra mi pecho y corrí hacia la salida del edificio, sintiendo que cada pasillo se alargaba interminablemente, que las sombras se multiplicaban y que los ecos de pasos ya no eran solo un reflejo mío, sino una amenaza real, palpable, que llenaba cada rincón del lugar. Lograr salir de aquel edificio no fue como cerrar la puerta tras de mí y olvidarlo todo. Fue un proceso que dejó cicatrices en mi mente y en mi rutina diaria. Recuerdo que al atravesar la puerta principal y sentir la luz del sol en mi rostro, un alivio casi físico me recorrió, pero junto con él, una mezcla de confusión y miedo que no desapareció. Sabía que lo que había experimentado no podía explicarse con lógica común. Los huesos, el diario, la sombra que me perseguía, todo indicaba que algo persistía allí, algo que me había marcado para siempre. Esa tarde, al llegar a casa, llamé al cliente. Le expliqué que había tenido un problema serio de índole personal y que necesitaba dejar el proyecto. Terminé recomendándole a algunos colegas, incluyendo a mi amigo Michel, que además de ser un amigo de mucho tiempo, es un buen profesional. Al cliente no le agradó, pero antes de que pudiera decir mucho, le comenté que necesitaba colgar. Nunca volví a ese edificio. Después, llamé a mi supervisor en la oficina y le dije que no regresaría a esa obra, que no me sentía apto para ese proyecto, que era demasiado complejo para mi experiencia y que ya se lo había informado al cliente. No les agradó mucho. Tuve miedo de perder el empleo, pero gracias a Dios no lo perdí. Me asignaron a otros proyectos, más simples, más pequeños, con pagos menores también, pero confieso que me sentía aliviado. Los días posteriores fueron un tormento silencioso. Cada vez que intentaba concentrarme en otro proyecto, los recuerdos de los pasillos, los objetos que caían solos y esa presencia intangible me asaltaban. Dormir se volvió un desafío. Cada crujido en la casa, cada sombra proyectada por la luz de la tarde, me hacía recordar los corredores del edificio. La ansiedad se volvió parte de mí y la idea de regresar a ese lugar era impensable. Mi rendimiento en el trabajo sufrió consecuencias inevitables. Los informes y planos que antes entregaba con precisión y puntualidad comenzaron a retrasarse. Mis supervisores notaron mi distracción y la presión de los plazos se volvió insostenible. Finalmente, perdí el empleo. No hubo explicaciones posibles ni excusas convincentes, solo la sensación de que mi mente ya no estaba completamente enfocada en el mundo tangible, sino atrapada en un eco constante de pasos y sombras. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida cotidiana. Volví a casa de mis padres, Clarice y Javier, y busqué refugio en la rutina. Café de olla por la mañana, caminatas por la colonia, conversaciones triviales para distraerme. Pero el recuerdo del edificio persistía, y con él, la certeza de que no todo en el mundo puede ser explicado. Días después, mi amigo Michel asumió la obra. Me llamó un día, con la voz mezclada de incredulidad y alarma. Me contó que, mientras recorría los pasillos vacíos, observó una figura idéntica a mí, caminando con pasos pausados y exactos por los mismos corredores que yo había recorrido tantas veces. Michel se quedó a distancia, observando cómo aquella figura parecía inspeccionar el lugar sin prestar atención a la luz del día ni a los elementos del entorno. Escucharlo me heló nuevamente la sangre. No pude explicarlo. No había manera de racionalizarlo. Michel me dijo que la figura desapareció cuando intentó acercarse, pero que la sensación de presencia consciente y antigua permaneció en todo el edificio. Al colgar, sentí un peso familiar, un recordatorio de que aquel lugar seguía vivo de una manera que escapaba a toda lógica. Desde entonces, no he regresado al edificio y no puedo imaginar volver.
La experiencia dejó una marca indeleble en mi mente y en mi manera de percibir los espacios antiguos. Cada vez que escucho un crujido repentino o siento un eco que no corresponde, recuerdo los pasillos, los huesos, el diario y aquella sombra que me siguió sin descanso. Y sé, sin lugar a dudas, que el edificio guarda sus secretos y que aquellos ecos no se detendrán con mi ausencia. Continúan invisibles esperando a quien se atreva a recorrer sus pasillos. Hola, me llamo Giovanni. Entrar al mercado San Juan de Dios a primera hora siempre me ha provocado una mezcla de calma y anticipación. Es ese momento en el que los pasillos todavía huelen a limpieza húmeda, las cortinas metálicas siguen medio cerradas y los primeros vendedores apenas llegan con su café de olla en vasos de unicel. Yo acostumbraba llegar antes que muchos, porque don Eleandro confiaba en que yo podía abrir la banca y acomodar todo sin necesidad de que él estuviera ahí supervisando. Él solía decir que el mercado tenía su propio ritmo y que quien aprendía a escucharlo terminaba encontrando cosas que los demás ni notaban. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. Encendí las luces de la banca, levanté la cortina y comencé a acomodar las artesanías. Las pulseras de cuero, los alebrijes sencillos que llegaban desde Oaxaca, las cajitas pintadas a mano y los adornos pequeños que siempre atraían a los turistas. El sonido de otros comerciantes saludándose con palmadas y comentarios de rutina me hacía sentir dentro de algo vivo, como si el lugar respirara junto con nosotros. Mientras organizaba una caja de objetos que un proveedor había dejado la tarde anterior, noté algo que no cuadraba. Entre las piezas de barro envueltas en periódico, apareció una cajita de madera, vieja, con un olor tenue a humedad antigua. No recordaba haberla visto antes. La tomé pensando que quizás alguien la había olvidado, tal vez algún turista distraído que decidió dejarla en nuestra banca por error. El mercado es así. La gente pierde cosas todo el tiempo, entre la prisa y el ruido. Abrí la caja sin esperar nada especial. Adentro encontré un mazo de cartas hechas a mano, cortadas de forma irregular, con papel grueso ya amarillento por los años. Cada una tenía un dibujo distinto. No eran paisajes ni símbolos, eran rostros, personas desconocidas, retratadas con una especie de precisión inquietante. Algunas imágenes parecían caricaturas mal hechas, pero los ojos, había algo extraño en ellos, como si hubieran sido dibujados por alguien que realmente conocía a esas personas. Recuerdo que me quedé un largo rato observando la carta que estaba arriba del mazo. Mostraba a una mujer de rostro sencillo, con trenzas apretadas y un rebozo oscuro. La expresión parecía neutral, pero su mirada tenía algo que no lograba colocar, como si estuviera atrapada entre dos emociones. Sentí un ligero escalofrío y lo atribuí al aire que se colaba desde el pasillo cercano. Guardé el mazo nuevamente y lo dejé dentro de la caja, pensando que al final del día se lo enseñaría a don Eleandro. Él tenía un ojo especial para reconocer artesanías raras o falsificaciones, y tal vez sabría de dónde venía. Seguí con mis tareas diarias: acomodar la mercancía, ajustar precios, revisar inventario, pero cada vez que levantaba la mirada hacia esa caja, sentía una especie de curiosidad incómoda, como si algo dentro de mí insistiera en abrirla otra vez. Así pasó la mañana, entre turistas preguntando precios, comerciantes comentando que el clima andaba raro y el aroma dulce de los puestos de cajeta mezclándose con el olor a metal caliente de las parrillas. Todo parecía normal, pero yo no podía dejar de pensar en esas cartas, especialmente en los ojos de las figuras dibujadas. Más tarde, cuando el flujo de gente bajó por unos minutos, regresé a la caja. No sé si fue por aburrimiento, por inquietud o por pura necesidad de comprobar que no estaba imaginando cosas. Tomé de nuevo el mazo y lo extendí sobre el mostrador. Una a una, las cartas mostraban personas diferentes. Un señor con sombrero tipo vaquero, un joven con mochila, una niña sosteniendo un juguete de madera, una anciana con rebozo claro. Las imágenes tenían cierto estilo tradicional, como dibujos de feria,
pero cada rostro transmitía una humanidad incómoda, una presencia demasiado marcada para ser simple artesanía turística. Me pregunté quién habría hecho esos retratos y por qué estaban guardados en una caja abandonada. Pensé también que, si pertenecían a algún turista, ese turista tenía un gusto peculiar para coleccionar caras. Al final, cerré la caja y la escondí debajo del mostrador. No quería que algún cliente curioso la abriera o que otro vendedor la confundiera con mercancía barata. Algo dentro de mí decía que debía guardar esa caja cerca, al menos hasta saber de dónde venía. Lo extraño fue que al final del día, cuando el mercado comenzó a vaciarse y los comerciantes bajaban las cortinas, noté una sensación rara al mirar la carta que había quedado en la parte superior del mazo antes de guardarla. La expresión de la mujer de trenzas ya no parecía tan neutral. Había algo distinto en la forma en que sus ojos parecían inclinarse, como si estuvieran más atentos a mí que antes. Pensé que era cansancio. El mercado puede ser agotador, tanto para la mente como para los sentidos. Sin embargo, esa noche, mientras cerraba la banca y caminaba hacia la salida, no pude sacarme de la cabeza la idea de que algo dentro de esa caja recién había comenzado a despertarse. Los días siguientes comenzaron con la misma rutina de siempre, pero yo ya no podía evitar pensar en la caja que guardaba bajo el mostrador. Sentía como si su presencia modificara el ambiente de la banca, aunque nadie más parecía notarlo. Los clientes llegaban como siempre, preguntaban precios, regateaban un poco y seguían su camino. Pero yo, cada que me quedaba solo, me sorprendía observando de reojo el lugar donde había escondido el mazo. La primera cosa extraña ocurrió cuando abrí la caja después de 2 días sin tocarla. Las cartas estaban en un orden diferente. Al principio pensé que quizá yo mismo las había dejado así, pero algo no cuadraba. La carta superior ya no era la mujer de trenzas. Ahora aparecía el señor del sombrero vaquero, con una expresión que no recordaba tan marcada. Sus ojos parecían más hundidos y la sombra bajo el ala del sombrero era más oscura de lo que juraría haber visto antes. Era como si el dibujo hubiera envejecido. Me quedé un rato mirándola, sintiendo un nudo pequeño en el estómago. El mercado seguía con su bullicio habitual. Vendedores gritando ofertas, el olor a comida subiendo desde la zona de antojitos, turistas sacando fotos sin pedir permiso. Nada indicaba que algo estuviera mal, excepto esa sensación persistente de que el retrato del señor me observaba con una intención distinta a la de un simple dibujo. Con el paso de los días, comencé a prestar atención a pequeños detalles que antes ignoraba. En varias ocasiones, sentí que alguien se detenía frente a la banca, justo en el borde del pasillo, pero al levantar la vista no había nadie. O eso creía yo. Cuando miraba con más cuidado, veía una figura a la distancia, quieta, tan inmóvil que parecía formar parte de la estructura del mercado. Gente normal, sí, pero con algo difícil de explicar. Estaban demasiado fijos en mí, como si me reconocieran. Una tarde, mientras acomodaba unas pulseras tejidas, noté que una mujer con rebozo oscuro estaba parada justo a unos puestos de distancia. Me pareció verla antes, en algún otro pasillo, siempre inmóvil. No se movía, no compraba nada, no hablaba con nadie. Solo observaba, y había algo en su mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Sentí el corazón acelerarse, no por miedo directo, sino por esa sospecha absurda pero imposible de ignorar. Volví a pensar en la carta de la mujer de trenzas. Aunque la del rebozo no era exactamente igual, había un parecido sutil, como si compartieran la misma sombra en la expresión. Esa noche, antes de cerrar, decidí revisar el mazo completo. Necesitaba comprobar si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada por el cansancio del trabajo o si realmente había algo diferente en esas cartas. Saqué todas y las extendí sobre el mostrador. Una por una, fui examinando los rostros. Noté cambios, pequeños, sutiles pero suficientes para hacerme dudar de mi memoria. La niña con su juguete parecía tener una mirada más triste. El joven con mochila tenía ojeras más marcadas. La anciana con rebozo claro
Parecía inclinar levemente la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Lo más perturbador fue descubrir que algunas cartas parecían tener un trazo más reciente encima del original, como si alguien hubiera repasado ciertos detalles durante la noche. Me invadió una mezcla de incredulidad y miedo. Respiraba hondo intentando convencerme de que era imposible, de que tal vez siempre habían sido así y yo solo me estaba obsesionando. A partir de ese día, empecé a notar que las figuras del mercado que se quedaban quietas mirándome tenían cada vez más similitudes con los retratos del mazo. No eran personas que hubiera visto antes trabajando en el lugar, ni turistas que regresaran más de una vez. Aparecían de repente y desaparecían igual de rápido. El mercado es grande y la gente cambia constantemente, pero había algo en ellos que me hacía sentir vigilado. Recuerdo un momento en particular. Estaba acomodando unas figuras de madera cuando sentí una presencia fuerte detrás de mí, como cuando alguien se te queda viendo desde demasiado cerca. Giré lentamente, intentando no hacer evidente mi inquietud, y alcancé a ver a un hombre parado a unos metros. Tenía un tipo de ropa que no encajaba: camisa antigua, pantalón de mezclilla gastado, botas que parecían de otro tiempo. Me miraba con la misma expresión que el retrato del joven del mazo, aunque más desgastado, como si la figura frente a mí fuera una versión deslavada de la carta. Mientras lo observaba, me di cuenta de que nadie más parecía notar su presencia. Los demás vendedores seguían con sus actividades. Los clientes pasaban caminando sin siquiera dirigirle una mirada. Y, en un parpadeo, la figura simplemente ya no estaba. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No un susto pasajero, sino esa sensación profunda de que algo escapaba completamente a mi control y que, de algún modo, me había elegido a mí para manifestarse. Esa noche, cerré la banca más temprano de lo acostumbrado. Caminé hacia la salida tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que el cansancio y la repetición del trabajo podían alterar la memoria o la percepción. Pero incluso mientras me repetía eso, sabía que no estaba siendo honesto conmigo mismo. Las cartas me seguían, o, al menos, aquello que representaban había comenzado a hacerlo. La noche en que todo se precipitó llegó sin ningún aviso especial. El mercado estaba más silencioso que de costumbre, quizá porque era mitad de semana y la mayoría de los turistas ya se habían ido temprano. Yo me quedé cerrando la banca solo, como tantas veces, pero con esa inquietud persistente que ya me acompañaba desde hacía días. Sentía el pecho apretado, como si algo en el ambiente anunciara que lo que venía no se podía evitar. Antes de bajar la cortina, tuve el impulso de revisar el mazo una vez más. Tal vez buscaba entender qué me estaba pasando, o tal vez solo quería asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Saqué la caja de su escondite y la abrí con las manos temblorosas. El mazo estaba desordenado, como si alguien lo hubiera manipulado mientras yo no estaba. La carta que estaba arriba me dejó sin respiración. Ahí estaba mi propio rostro, pero no como me veía en ese momento. La versión dibujada mostraba a un hombre más demacrado, con la piel pálida y las sombras del cansancio marcadas alrededor de los ojos. Era como si el retrato hubiera capturado una versión futura de mí, una que no quería conocer. Sentí una oleada de vértigo y tuve que apoyarme en el mostrador para no perder el equilibrio. Mientras seguía observando la carta, escuché pasos detrás de la banca. No eran pasos rápidos ni torpes, eran lentos, marcados, como si quien caminara quisiera asegurarse de que yo escuchara cada movimiento. El sonido se mezclaba con el eco del pasillo casi vacío, volviéndolo más nítido, más pesado. Tragué saliva y giré muy despacio, con esa sensación desgarradora de que algo inevitable me estaba esperando. Lo que vi fue algo que mi mente todavía intenta organizar, incluso ahora. Al fondo del pasillo, bajo la luz débil de una lámpara que parpadeaba, estaban ellos, todos, las personas de las cartas. Reconocí al señor del sombrero vaquero, a la mujer con rebozo, a la niña con su juguete, al joven con mochila, a la anciana que parecía escuchar algo lejano.
Estaban agrupados de forma casi geométrica, todos mirando hacia mí, completamente inmóviles. No parecían figuras fantasmas ni sombras transparentes. No. Tenían cuerpo, presencia, peso. Pero había algo profundamente antinatural en la forma en que ocupaban el espacio, en esa quietud absoluta que ningún ser vivo puede sostener. El aire se volvió tan denso que sentía que mis pulmones tenían que pelear para llenarse. El ruido del mercado se había desvanecido por completo, como si aquel pasillo hubiera quedado aislado del resto del mundo. Di un paso hacia atrás sin pensarlo, y lo único que pude pensar fue en la carta con mi rostro. En esa versión pálida y futura de mí, como si el mazo hubiera estado avisándome desde el principio. No sé cuánto tiempo estuve paralizado. Podrían haber sido segundos o minutos. Lo único claro es que, en algún momento, bajé la mirada solo un instante hacia mis manos, que seguían aferradas al mazo. Cuando levanté la mirada de nuevo, el pasillo estaba vacío. No quedaba nadie. Ni una sombra, ni un rastro, ni un movimiento que pudiera confirmar lo que acababa de ver. Esa ausencia repentina fue incluso peor que su presencia. No sabía si había perdido la oportunidad de entender algo o si había evitado un destino del que no habría escapado. Guardé el mazo a toda prisa dentro de la caja sin revisar de nuevo la carta con mi cara. No tuve valor. Cerré la banca casi sin seguir el orden habitual y salí del mercado con las manos sudorosas, sintiendo la mirada invisible de algo que caminaba a unos pasos detrás de mí, aunque no lo escuchara. Cuando llegué a casa, me quedé despierto varias horas, incapaz de procesar lo ocurrido. Me repetía que tal vez el cansancio había provocado una alucinación, que el ambiente del mercado podía jugar con la percepción. Pero, aunque intentara convencerme, algo dentro de mí sabía que la explicación era más profunda y más vieja que mis propios miedos. A la mañana siguiente, cuando regresé al mercado, la caja ya no estaba. Revisé debajo del mostrador, revisé entre las cajas de mercancía. Incluso pregunté a otros vendedores si habían visto algo extraño, cuidando mis palabras para no parecer paranoico. Nadie sabía nada. Para todos, mi banca estaba igual que siempre. La sensación de alivio que debería haber sentido no llegó. En su lugar apareció un vacío incómodo, como cuando se pierde algo que no se quería, pero que ya formaba parte de uno. Semanas después, mientras acomodaba unas piezas nuevas, escuché a un vendedor recién llegado comentar que había encontrado un mazo raro dentro de una caja que alguien había dejado olvidada en su puesto. Lo describió como un mazo con dibujos hechos a mano, muy viejos, de personas desconocidas. Sentí cómo me temblaban ligeramente las manos, pero fingí que no había escuchado nada. No hice ninguna pregunta. No quise saber más. Había comprendido que aquel mazo no buscaba dueño. Buscaba a alguien que lo viera, que lo tocara, que lo siguiera, y esta vez ya no era yo. Mi nombre es Antonio. Vivo en Guadalajara y esta historia que voy a contar aquí hoy me enseñó que hay advertencias que parecen extrañas, suenan como una broma, pero uno puede lamentar haberlas ignorado. Amanecía apenas cuando llegaba a la colonia moderna con mi taza de café y mi pan dulce envuelto en servilleta, tratando de convencerme de que por fin estaba haciendo algo bueno con mi vida. Abrir mi propia barbería siempre había sido un sueño, y ese local viejo, con piso frío y paredes gastadas, me pareció suficiente para empezar. El dueño, un señor de cejas gruesas y voz apagada, me comentó que el sótano no debía usarse porque era húmedo y peligroso. Lo dijo con una seriedad que me pareció exagerada, pero no le di mayor importancia. Estaba más preocupado por montar espejos, organizar mis herramientas y poner las sillas donde mejor entrara la luz. Durante los primeros días, el movimiento fue modesto, pero constante. Llegaban empleados de oficinas cercanas, repartidores que pasaban por la Washington, uno que otro vecino que quería probar el nuevo lugar. Yo los atendía con paciencia, platicando sobre fútbol, tráfico o el calor insoportable que a veces se colaba por las ventanas. Esa rutina
Me hacía sentir en casa, como si el barrio me estuviera aceptando poco a poco. Poco después empecé a notar cosas que no cuadraban. Cuando estaba solo acomodando el material, un murmullo tenue se filtraba desde la puerta del sótano. Al principio pensé que sería agua escurriendo o un animal atrapado ahí abajo. No quise bajar a revisar porque el olor a humedad se notaba desde la entrada, así que me limité a ignorarlo. Sin embargo, el sonido seguía apareciendo, apenas un susurro, como frases cortadas que no lograba entender. Hubo un día en que encontré un peine tirado a media barbería, lejos de donde lo había dejado. Otra vez pasó con una lata de cera que apareció cerca de la puerta del fondo. Pensé que tal vez la vibración de los coches en la calle o alguna corriente de aire estaban moviendo las cosas, aunque en el fondo sabía que no tenía mucho sentido. Me repetía que debía dejar de pensar en tonterías, que solo estaba estresado por ser nuevo en el barrio. Los clientes también comenzaron a comentar cosas raras. Uno de ellos, un muchacho que trabajaba en una imprenta cercana, me mencionó que sintió un mareo repentino cuando se sentó en la silla más próxima a la puerta que llevaba al sótano. Dijo que había sido un mareo extraño, como si algo le jalara la atención hacia abajo. Otro señor aseguró que por un instante sintió la presencia de alguien detrás de él, aun cuando yo estaba cortando su cabello y no había nadie más dentro del local. Trató de reírlo, pero se le notaba el nerviosismo en la mirada. Yo les respondía que quizá el lugar estaba muy encerrado, que el olor de los productos o el calor de la tarde podía provocar esas sensaciones. Pero cada comentario me dejaba inquieto. Había momentos en que mi propia respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio de la barbería. Momentos en los que me era imposible evitar mirar hacia la puerta del sótano, preguntándome por qué demonios la advertencia del dueño empezaba a tener sentido. A medida que pasaban los días, los susurros del subsuelo se volvieron más frecuentes. Casi siempre comenzaban al anochecer, cuando estaba cerrando o limpiando el piso. Tenían un ritmo extraño, como si alguien intentara armar palabras pero no pudiera completarlas. Yo trataba de concentrarme en mis herramientas, en mis rutinas, pero el sonido se metía entre mis pensamientos y me dejaba con la piel erizada. Hubo una noche especialmente tensa. Estaba barriendo, cansado, y escuché mi nombre murmurándose desde el fondo. No vino como un llamado fuerte, sino como un intento insistente de pronunciarlo, como si algo allá abajo me identificara. Me quedé paralizado, sintiendo un frío que me recorrió la espalda. No entendía cómo algo así podía sonar tan claro, tan cercano, siendo imposible que hubiera alguien en ese sótano. Desde esa noche me costó dormir. La sensación de que algo esperaba allá abajo comenzó a seguirme incluso cuando no estaba en la barbería. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa presencia, lo que fuera que se escondiera bajo mis pies. Y aunque intenté resistirme, el miedo creciente me empujaba hacia un inevitable momento en el que ya no sería posible ignorarlo más. El día en que decidí bajar al sótano no fue producto de valentía, sino de agotamiento. Llevaba varias noches sin dormir bien, despertando con la sensación de que alguien murmuraba mi nombre desde algún rincón oscuro de mi cuarto. Me repetía que era mi imaginación, pero cada mañana volvía a la barbería con el mismo peso en el pecho, convencido de que la presencia que escuchaba abajo seguía esperando algo de mí. Esa idea me estaba consumiendo, así que una tarde, después de cerrar, respiré hondo y tomé la llave que siempre evitaba tocar. Apenas abrí la puerta, un olor a humedad vieja y tierra mojada me golpeó con fuerza. La luz del pasillo no alcanzaba a iluminar más que los primeros escalones y más allá solo había sombra, una oscuridad espesa que parecía tragarse cualquier detalle. Me apoyé en la baranda porque las manos me temblaban demasiado. Cada paso que daba hacia abajo hacía que el frío aumentara, como si estuviera entrando a un espacio que llevaba años sin recibir aire fresco. El interior del sótano era más grande de lo que imaginaba. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras e irregulares, marcas largas que parecían dejar claro que algo pesado había sido arrastrado repetidamente. Me incliné para observar, pero la simple cercanía
me provocó un mareo repentino. La humedad se colaba por el cuello de mi camisa y me hacía sentir como si no estuviera solo, como si alguien respirara cerca de mí. Miré hacia el fondo y ahí lo noté. Un tramo de pared que tenía un movimiento casi imperceptible, un vaivén lento, como si se expandiera y contrajera a un ritmo propio. Parpadeé varias veces creyendo que mis ojos me engañaban, pero el movimiento seguía ahí, discreto, sutil, demasiado parecido a una respiración. Ese detalle me heló la sangre. Sentí un impulso casi animal de retroceder, pero mis piernas no reaccionaban. Fue en ese instante cuando el murmullo regresó. Al principio muy débil, como un roce lejano, pero en pocos segundos se volvió claro, directo, inconfundible. Mi nombre resonó dentro del cuarto, repetido con una intención que no supe descifrar. No sonaba como un llamado común, era más tenso, más urgente, como si la voz quisiera que me acercara o que le respondiera. Cada repetición llevaba una carga de hambre, una necesidad que me apretaba el estómago solo de escucharla. Me llevé una mano al pecho porque el corazón me golpeaba con una fuerza que dolía. Quise convencerme de que tal vez estaba sufriendo un episodio de ansiedad, que mis sentidos me estaban traicionando. Pero el sonido se movía alrededor, rodeándome. Era imposible negar que estaba ahí, conmigo, en ese espacio húmedo y oscuro. Retrocedí un paso, pero el piso estaba resbaloso y perdí el equilibrio. Caí de lado, golpeándome el brazo contra el suelo frío. Ese dolor me devolvió el control por un breve instante, como si una parte de mí despertara del trance en el que estaba cayendo. Aproveché la claridad repentina para impulsarme hacia la escalera. Subí casi a gatas, sintiendo que la voz detrás de mí aumentaba en intensidad, repitiendo mi nombre con un ritmo que ya no parecía un susurro, sino un reclamo. Al llegar a la parte superior, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Me costó cerrarla porque las manos me temblaban tanto que casi se me caía la llave. Cuando finalmente logré atrancarla, me quedé apoyado contra el marco, respirando como si hubiese corrido varias cuadras. Me tomó minutos convencerme de que ya no escuchaba nada, aunque la sensación de estar siendo observado no desapareció por completo. Durante los días que siguieron, evité mirar hacia la puerta del sótano. Sentía un nudo en la garganta cada vez que pasaba frente a ella. Cambié la distribución de la barbería, alejé la silla donde algunos clientes se habían mareado y dejé música más fuerte para no escuchar nada que viniera de abajo. Aún así, ciertas noches, cuando el silencio se hacía más profundo, me parecía percibir la misma intención quieta desde el subsuelo, como si algo siguiera atento a cada uno de mis movimientos. Una tarde, después de cerrar, revisé la puerta con calma. Confirmé que la cerradura funcionaba bien, que la madera estaba firme y que la llave giraba sin problema. La tranca original era suficiente, lo sabía, pero igual me quedé un buen rato con la llave entre los dedos, sintiendo ese miedo infantil que uno cree haber dejado atrás al crecer. Finalmente la guardé en el fondo de una gaveta que casi nunca abro, enterrada entre papeles viejos y herramientas que ya no uso. Era mi forma de asegurarme de que no habría ningún impulso de volver a abrir esa puerta. La barbería sigue funcionando. La gente entra y sale sin notar nada extraño. Yo corto cabello, converso lo necesario, mantengo una sonrisa que se ha vuelto parte de mi rutina, pero algunas noches, cuando el eco de los autos se apaga y quedo completamente solo, ese frío tenue vuelve a recorrerme la espalda. Es el mismo que sentí aquella tarde en que bajé al sótano, el mismo que me recuerda que hay algo ahí abajo, algo que conoce mi nombre. Y sé con absoluta certeza que no volveré a girar esa llave, jamás. Soy Michelle. Trabajaba como directora creativa en una agencia de publicidad en Guadalajara y hace años me asignaron una oficina pequeña al fondo del pasillo, un espacio sencillo pero suficiente para concentrarme. Mi labor diaria consiste en definir la dirección artística y estratégica de las campañas, desarrollar conceptos, supervisar al equipo de redactores y diseñadores,
revisar propuestas y asegurarme de que todo lo que producimos esté alineado con lo que cada cliente busca y con la identidad de su marca. Paso buena parte del día entre presentaciones, ajustes visuales y reuniones breves con el equipo, tratando de mantener coherencia y calidad en cada proyecto. Mi rutina estaba tan establecida que nada me sorprendía ya dentro de la agencia, hasta que la impresora del pasillo empezó a comportarse de una forma imposible de explicar. Esa tarde, al regresar de revisar unas piezas con el equipo de diseño, encontré una hoja en la bandeja de la impresora colectiva. No le di importancia al principio, hasta que vi el texto: "Estoy aquí". Las letras estaban centradas, perfectamente nítidas, sin encabezados, sin formato, sin nada que indicara quién la había enviado. Revisé el historial de impresión desde mi computadora, como hacía de costumbre cuando había algún error, pero no aparecía nada. Era como si la hoja no existiera. Intenté seguir con mis pendientes, aunque la frase se me quedó rondando en la mente. En la agencia siempre había bromas pesadas, sobre todo entre los creativos más jóvenes. Suponía que era una de esas ocurrencias sin gracia que alguien había dejado olvidada. 2 días después, aparecieron otras 2 hojas: "Escúchame" y "No ignores esto". La misma tipografía básica, el mismo tono de negro impecable, la misma ausencia total en el registro digital. Empecé a sentir un malestar sutil que no podía explicar. No era miedo todavía, sino una incomodidad que se iba instalando detrás del estómago. Pensé en el departamento de sistemas o en un fallo del servidor, pero incluso en un error. Las impresoras siempre dejaban algún rastro. Lo verdaderamente inquietante llegó después. Durante una tarde de lluvia ligera, esa llovizna pegajosa que cae mucho en Guadalajara entre agosto y septiembre, la impresora empezó a funcionar mientras yo pasaba por el pasillo. La escuché activarse y, como nadie más estaba cerca, esperé a que terminara. Cuando tomé la hoja, el impacto fue inmediato. Era una fotografía mía. Yo estaba sentada en mi propia oficina, inclinada frente a mi monitor. El ángulo era extraño, casi diagonal, como si la toma hubiera venido desde una esquina del techo. Ahí no había ventanas, ni cámaras, ni ningún punto desde el cual pudiera haberse tomado algo así. Me quedé varios segundos mirando la imagen, sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba sin poderlo controlar. No era una foto bonita ni una broma inofensiva. Era demasiado íntima, demasiado precisa. En los días siguientes, la impresora expulsó más imágenes. Todas mostraban momentos cotidianos míos, tomando notas, revisando campañas, sosteniendo entre las manos mi taza de barro con canela, incluso frotándome los ojos cuando llevaba horas frente a la pantalla. Eran escenas tan personales que resultaba difícil pensar en un motivo para que alguien las necesitara. Lo peor era la perspectiva imposible. Ningún punto de mi oficina permitía ese encuadre. Empecé a sentir una atención constante, como si hubiera alguien observando mis movimientos desde un lugar que no podía identificar. No era paranoia total, pero sí una vigilancia silenciosa que me hacía tensar los hombros sin darme cuenta. Algunas tardes, mientras caminaba hacia la salida, tenía la impresión de que algo me seguía desde unos pasos atrás, aunque cada vez que volteaba, el pasillo estaba vacío. La situación escaló cuando una hoja salió empapada. La parte inferior del papel estaba tan húmeda que se rompía apenas la tocaba. Lo más perturbador fue el olor. Tierra mojada, densa, como la de un jardín recién removido. No era un aroma habitual en oficinas. Tampoco venía de la calle, porque ese día ni siquiera había llovido fuerte. Me quedé quieta, oliendo el papel, sintiendo un frío desagradable que me recorrió el pecho. Ya no podía justificar aquello como una broma. Con el paso de los días, ese mismo olor comenzó a aparecer sin el papel. A veces lo percibía al salir de mi oficina, otras al doblar hacia el baño, en ocasiones justo cuando pasaba junto a la impresora. Era intermitente, pero siempre coincidía con que yo estuviera sola en ese pasillo. Jamás lo había sentido cuando había más compañeros alrededor. Las noches se volvieron las peores horas del día.
Aunque no me quedaba hasta tarde tan seguido como otros directores, hubo varias jornadas que se extendieron más de lo previsto. La agencia tenía un ambiente distinto cuando estaba casi vacía. Los ventiladores de techo hacían un sonido metálico, las luces fluorescentes parpadeaban apenas, los ecos de los pasos se alargaban demasiado. Cualquier ruido mínimo se amplificaba y la impresora, esa impresora en particular, parecía reaccionar a mi presencia. Cada vez que me acercaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Una de esas noches, mientras preparaba unas diapositivas para un cliente, escuché cómo la impresora arrancaba de nuevo. Me quedé quieta, esperando que solo fuera un envío automático, pero sabía que eso no tenía sentido. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire del corredor estaba más frío de lo normal. Otra fotografía. Esta vez era una captura mía hecha apenas unos minutos antes. La iluminación correspondía exactamente con lo que tenía en la pantalla, y la pose coincidía con la manera en que había estado sentada mientras escribía. La certeza de que esa imagen era reciente me produjo un sobresalto físico. Por un instante, sentí que algo respiraba detrás de mí. Empecé a dormir mal. Llegaba a casa agotada, pero mi mente seguía dando vueltas. Lógico o no, algo en la impresora parecía vinculado directamente a mí. No había registros, no había testigos, no había un responsable identificable. Y cada día el fenómeno adquiría más intención, como si aquello, fuera lo que fuera, estuviera tratando de llamar mi atención de forma insistente. Cuando el olor a tierra húmeda empezó a impregnarse en la entrada de mi oficina, supe que aquello no era casualidad ni coincidencia técnica. Algo estaba avanzando, algo que no tenía interés en ocultarse más. Lo que ocurrió después dejó claro que aquello no había sido una serie de incidentes aislados. Era apenas el principio. Las semanas posteriores se volvieron cada vez más pesadas. Yo intentaba seguir mi rutina, cumplir con las campañas y mantener el ritmo del equipo, pero algo en el ambiente de la agencia había cambiado para mí. Cada vez que pasaba frente a la impresora, sentía una presión tenue en el pecho, como si el aire se hiciera más denso en ese pequeño tramo del pasillo. No era solo inquietud, era la sensación de que ese aparato, un objeto cotidiano que nunca había significado nada, estaba esperando por mí. Una noche, mientras revisaba las últimas correcciones para un cliente, las luces del techo empezaron a parpadear con esa intermitencia irregular que no es del todo una falla eléctrica, más bien un aviso. Al principio pensé que era la fatiga acumulada. Había pasado todo el día revisando conceptos, coordinando al equipo de diseño y ajustando guías de marca. Sentía la cabeza pesada. Aún así, algo me empujó a mirar hacia la puerta de mi oficina. El pasillo estaba semioscuro, iluminado solo por el reflejo lejano de los monitores del área de diseño. Y entonces escuché el sonido, el motor de la impresora arrancando, no una vez, sino varias, como si alguien la estuviera alimentando con hojas a una velocidad imposible. Salí con cautela. El ruido se volvió más fuerte, más urgente. La impresora expulsaba página tras página, agitándolas como si estuviera sobrecargada. Me acerqué despacio, sintiendo ese olor a tierra húmeda intensificarse al punto de que parecía recién removida, como si alguien hubiera abierto un hoyo bajo el piso. Cuando tomé la primera hoja, sentí un frío inmediato que me recorrió los brazos. Era una fotografía, no de mí, no de la agencia, sino de algo enterrado. Las siguientes hojas mostraban lo mismo, pero más claro, un cuerpo bajo tierra. No reconocí el lugar, pero la textura oscura de la tierra, la forma borrosa de lo que parecía un hombro, la piel parcialmente cubierta, todo estaba ahí, impreso con una nitidez perturbadora. Las páginas siguieron saliendo hasta cubrir el piso. Yo no sabía si debía apagar la máquina, correr o solo seguir mirando. Era como si aquello necesitara que yo lo viera. Un mensaje directo, insistente, inevitable. Cuando por fin paró, el silencio del pasillo se volvió tan profundo que me mareé. Recogí algunas hojas con manos temblorosas y regresé a mi oficina.
Me quedé sentada un largo rato sin saber qué hacer. La lógica decía que debía reportarlo, que debía llamar a alguien, pero ¿cómo explicaría que la impresora había producido imágenes que no existían en ningún archivo? ¿Cómo justificar ese olor a tierra fresca que seguía impregnando el papel? Mi mente buscaba cualquier explicación razonable, pero todas sonaban absurdas. Era evidente que aquello no venía de un compañero ni de un error técnico. La mañana siguiente, ya con la agencia llena, llevé algunas páginas al director general. Le expliqué lo ocurrido con la mayor calma posible, sin mencionar lo que realmente había sentido, solo los hechos, la impresión masiva, las imágenes, la ausencia de registro en el sistema. Él me escuchó con cortesía, aunque con cierta incredulidad disfrazada de preocupación. Comentó que probablemente se trataba de una broma elaborada o de un fallo técnico poco común. Sugirió que no me preocupara, que ya habían llamado al equipo de TI para revisar. Los de sistemas examinaron la impresora, el servidor, los registros, las conexiones. Pasaron horas moviendo cabos, reiniciando equipos, revisando accesos. Al final, dijeron que no había rastros de manipulación. Según ellos, ningún archivo reciente correspondía a lo que yo había mostrado. No había hackers, no había envíos externos, no había empleados sospechosos. Era como si esas páginas hubieran aparecido solas. Escuchar eso no me tranquilizó. Al contrario, confirmó lo que más temía. Si nadie había sido responsable, si ningún sistema había registrado nada, entonces las imágenes provenían de un lugar al que yo no podía acceder, pero que de alguna manera había usado esa máquina para llegar hasta mí. Lo dije con cautela, sin dramatismo, pero la respuesta fue un silencio diplomático que terminaba la conversación sin resolver nada. La agencia trató el asunto como una rareza pasajera. Durante unos días, algunos compañeros hicieron comentarios indirectos sobre la impresora loca, aunque siempre en tono ligero, como si fuera una anécdota curiosa y nada más. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez que escuchaba el motor de la impresora, aunque fuera en uso normal, sentía un sobresalto involuntario. No podía evitarlo. Las noches comenzaron a pesar. Me acostaba tarde, incapaz de apagar las imágenes que había visto. De alguna manera, sentía que aquello no quería ser ignorado, que no era casual que hubiera elegido justo la máquina que yo usaba todos los días. Llegó un punto en que entrar a la agencia me producía un nudo en el estómago. No quería cruzar ese pasillo, no quería ver la impresora, no quería oler otra vez ese aroma a tierra abierta. Aún así, nadie más en la oficina parecía afectado. La vida seguía igual. Campañas nuevas, reuniones, entregas urgentes, deadlines que no perdonaban, y yo fingía normalidad, aunque dentro de mí algo ya había cambiado de manera irreversible. La certeza llegó una mañana cualquiera, al quedarme sola un momento en el pasillo. Miré la impresora completamente inactiva con su luz verde fija, y sentí, más que pensé, que aquella cosa había terminado su intento de comunicarse, que me había mostrado exactamente lo que quería, y que ya no tenía nada más que decirme. Esa fue la última vez que pasé por ese pasillo sin acelerar el paso. Poco después, tomé una decisión que nunca había considerado en mis años de trabajo: renunciar. No importaba si la investigación había sido inconclusa, si nadie más había visto lo que yo vi, si todo parecía una exageración. Yo sabía que aquello no había sido una broma ni un error técnico. Sabía que la impresora había llamado por mí, y que ignorarla no era una opción segura. Nadie en la agencia entendió del todo mi salida, pero no necesité explicar nada. Hay experiencias que no buscan testigos ni aprobación, solo buscan marcar a quien las vive. Y yo ya estaba marcada.